en Efesios capítulo 6, versículo 4. Lo invito a que se ponga de pie en reverencia a la palabra de nuestro Señor y leemos. Versículo 4 del capítulo 6 de Efesios. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu verdad. Te necesitamos, como recién cantábamos. Yo te necesito, tu iglesia te necesita, Señor. Como padres te necesitamos. Necesitamos que tú nos instruyas, necesitamos que tú nos hables, Señor, a nuestras vidas. Y para eso estamos aquí, para ser instruidos. Suplicándote en este momento que tú nos ayudes, que puedas inclinar nuestros corazones a tu verdad, a la verdad de tu palabra, Señor. Y que podamos vivir conforme a ella. Ayúdanos a entender. Ayúdanos, por favor, en esta tarde. Obra en nuestros corazones, Señor. En nombre de Cristo lo hacemos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. Que el Señor le bendiga mucho a aquel o a aquella hermana que no le puede saludar. Continuamos hoy, ya casi finalizando, esta serie que me ha tocado compartir acerca de la familia. Hemos hablado acerca de los distintos roles que cumplen dentro de la familia, como la esposa, el esposo, los hijos. Y hoy particularmente estaremos hablando del rol de los padres, el rol de los padres en la familia. ¿Cuál es el rol de los padres? Y veremos que el rol de los padres es criar a sus hijos en el Señor, criar a sus hijos. Y seguramente para muchos de nosotros, la crianza de los hijos, el criar a nuestros hijos, puede llegar a ser un dolor de cabeza. Sobre todo para aquellos que queremos hacerlo bien, que queremos glorificar, que queremos agradar al Señor en esta tarea. Son tantas las decisiones que tenemos que tomar. Cada día debemos decidir algo como padres. Tantas cosas que tenemos que considerar, tantas cosas que tenemos que tener en cuenta como padres. ¿Qué hacer si mi hijo hace esto o si hace aquello? ¿O cómo reacciona cuando él desobedece? Cuando decirle a él que sí o cuando decirle a él que no. ¿Cuándo le digo a mi hijo que sí y cuándo le digo que no? ¿Cómo manejo aquellos problemas entre hermanos? Cuando se culpan el uno al otro. ¿A quién le creo? ¿Quién me dice la verdad? ¿Cuál me está mintiendo? ¿Cómo reaccionamos a estas cosas que muchas veces producen y nos llevan al agotamiento, a cansarnos, hasta a fastidiarnos muchas veces? ¿Cómo podemos demostrarles a nuestros hijos que los amamos, pero al mismo tiempo mantener una disciplina firme y constante? Y la lista de preguntas pueden ser miles, puede ser una lista larga que podemos llegar a hacer aquí, de cuestiones que atravesamos a diario en la crianza de nuestros hijos. Y nadie va a negar aquí que el criar hijos, o va a decir que es una tarea fácil, es una tarea difícil, que muchas veces no produce deleite en nosotros. Es una tarea difícil. Y creo que a cada uno de nosotros, no sé si tú has soñado o has pensado en algún momento en tener un manual en tus manos, un diccionario, una enciclopedia, un manual que esté dividido por temas, alfabéticamente, en el cual tú puedas buscar, a ver, en la letra P, pelea entre hermanos.
¿Cómo puedo yo aquí? O buscar allí, en la misma letra P, permisos. Cuando yo a mi hijo le digo que sí y le permito una cosa, o cuando yo no le tengo que permitir otra cosa. O quizás querés buscar en la letra M, la música. ¿Qué música ellos pueden escuchar? Deben escuchar. ¿Qué música no debo permitir que escuchen? Si alguna vez has querido tener este manual, has pensado tenerlo, has soñado, sería lo ideal. Tengo dos noticias para darte. Tengo dos noticias para darte. Y una es buena, pero la otra es mala. Y la mala es que este manual, dividido por temas, ordenado alfabéticamente, tan específicamente, no existe. No existe. Pero la buena noticia es que Dios, es que nuestro Señor nos ha dejado un manual. Nos ha dejado un manual. ¿Cuál es? Su palabra. En la cual podemos encontrar mandamientos, en el cual podemos encontrar principios, en el cual podemos encontrar ejemplos bíblicos que nos permiten criar de manera correcta a nuestros hijos. Su palabra. El Señor no nos ha dejado a tientas allí buscando, no. El Señor nos ha dejado su palabra y su palabra es suficiente para criar a nuestros hijos. No debemos buscar en ningún otro lugar. La palabra de nuestro Dios es suficiente, no contiene errores, es infalible, es perfecta. Y en este texto, este maravilloso texto, el cual me ha humillado grandemente, porque cuando a lo largo de toda esta serie vimos la responsabilidad de cada uno de nosotros en nuestra familia, hemos sido humillados, hemos sido quebrantados, hemos tenido que volvernos de muchas cosas que estábamos haciendo mal. Y esta no será la excepción para muchos de nosotros. Y en otro texto, este texto maravilloso de las Escrituras que hoy vamos a ver, es un resumen maravilloso acerca de lo que el Señor nos quiere decir, de lo que Él nos enseña acerca de la crianza de los hijos. Y este texto tiene dos aspectos, dos mandamientos, un aspecto negativo y un aspecto positivo. El aspecto negativo es que no debemos provocar a ira a nuestros hijos. Y el mandato positivo, el aspecto positivo es que debemos criarlos en disciplina y en amonestación, instrucción del Señor. Y dice el versículo 4, que hemos leído: y vosotros, padres, este mandato está dirigido al Padre, está dirigido al hombre. Vimos en los sermones anteriores que la madre debe recibir honra y respeto de sus hijos, así como también el hombre, en el versículo 2 de este mismo capítulo 6. Y podemos ver también en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, que la madre debe criar a los hijos y debe guiarlos. No es que ella no es el responsable de esta tarea. Pero aquí Dios dice, claramente dice que es el padre el responsable de la crianza de los hijos y que él no debe dejar esta tarea para su esposa. Y muy probablemente esto se deba a que el hombre es la cabeza del hogar. Él es la autoridad del hogar. Y me gusta cómo lo dice Chase Adams, un autor de un libro llamado La vida cristiana en el hogar. Y él dice,
Cuando el apóstol Pablo habla al padre, se está dirigiendo también a la madre. Se dirige al padre porque él es el responsable por lo que hace la madre. Al dirigirse al padre, está hablando a aquel en quien Dios ha delegado su autoridad para disciplinar y criar a sus hijos. El padre es la cabeza del hogar. Es él que en última instancia, él es el que tendrá que responder ante Dios por lo que ocurre en el hogar. En el hogar la responsabilidad principal recae sobre el hombre, sobre el padre. Él está encargado de la dirección general de su familia. Pero esto no significa que la mujer, que la madre queda aquí desplazada, ni tampoco que su rol tiene importancia. No. Y con respecto a esto, Weinmack, en su libro Fortaleciendo el Matrimonio dice, y lo voy a citar, dice, el esposo y su esposa forman un equipo. La meta hacia la cual luchan es la correcta crianza de los hijos. Juntos deben seguir a esa meta. La tarea es grande. Los problemas son muchos, dice él. La oposición es tan fuerte que el esfuerzo y la cooperación mutua es necesaria. El marido no puede hacerlo solo. Tiene que trabajar como parte de un equipo. Necesita la total cooperación de su esposa. Pero, dice él es el líder del equipo y como tal el único responsable en última instancia. El hombre. Y aquí notemos que dice padre. Dice que el padre es responsable. Aquí no dice escuela, cría a los hijos de las personas. No dice iglesia, cría a los hijos de los miembros. No dice aquí escuela bíblica, cría a los hijos de los miembros de la iglesia. No dice aquí abuelos, tíos, críen a los hijos de sus hermanos, de sus hijos. No, aquí dice padres, críen a sus hijos. Críen a sus hijos. ¿Cuál es la responsabilidad entonces de los padres? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Y dice aquí, primeramente veremos el mandato negativo. Y aquí nos dice qué es lo que no tenemos que hacer. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Y lo primero que dice es, no los provoques a ira. Padres, no los provoquen a ira a sus hijos. Y el Espíritu Santo aquí, a través de Pablo, nos muestra esta realidad en nuestras vidas. Es algo que como padres solemos hacer a menudo. Solemos caer en exasperar a nuestros hijos, en moverlos a la ira, al enojo. Y muchas veces quizás no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Pero esto pasa. Y aquí Pablo dice, no hagan eso. Padres, no hagan eso. No hagan aquello que hace enojar a sus hijos, que los irrita, que los frustra, que los exaspera y que trae como resultado amargura, depresión, en algunos casos, hasta el suicidio. Hay ocasiones en que los hijos se airan pecaminosamente contra sus padres sin que ellos hayan provocado a ira. Y esto es obviamente por el egoísmo que hay en el corazón de los niños. Por su inmadurez puede ser la causa de su ira. En este caso es él el que peca. Son los hijos los que están pecando. Pero hay otras ocasiones en que nosotros como padres somos culpables de provocarlos a ira. Quizás al irritarlos inconscientemente o otras veces exasperarlos voluntariamente. Cuando esto sucede, somos nosotros los que estamos pecando. Y además estamos provocando a nuestros hijos a que pequen. Recordemos que nuestros hijos, como vimos en el sermón anterior,
tienen ordenado por Dios que nos deben honrar. Por eso, cuando los padres los provocamos a ira, los estamos impulsando a desobedecer lo que Dios dice que ellos deben hacer. Quizás te estás preguntando, ¿de qué manera hacemos esto? ¿De qué manera provocamos a ira a nuestros hijos, voluntariamente o inconscientemente? Y acerca de esto se ha escrito muchísimo. Tú puedes buscar libros, sermones, muchísimo, pero yo aquí puse algunas de las maneras en que nosotros provocamos a ira a nuestros hijos. Y una de ellas es cuando somos sobreprotectores. Cuando somos sobreprotectores. Cuando no le permitimos desarrollar independencia. Que se independicen de sus padres. Los mantenemos totalmente controlados, sin dejarlos respirar. Hay chicos que crecen totalmente controlados por sus papás. Sus padres hacen todo por ellos. Todo lo que ellos tienen que hacer los hacen sus padres. Si tú quieres tener hijos felices y que disfruten de la vida, darles lugar a que se puedan expresar, a que puedan independizarse. Procura poco a poco ir soltando esa soga para que el pichón pueda volar de su nido a medida que va madurando. Otra manera en la cual los provocamos a ira es cuando exigimos cosas irrazonables, ilógicas. El no tener en cuenta su grado de madurez, de inexperiencia. Y a veces cometemos este error, quizás con la mejor de nuestras intenciones, pero sigue siendo un error. Porque si, por ejemplo, yo tengo a mi hijo de 5 años y tengo otro niño que tiene 3 años, y yo quiero que ellos se queden sentaditos, tranquilos, en su silla, cada día, mientras nosotros tenemos el devocional familiar o el culto familiar que dura 1 hora y media, probablemente los estemos provocando a ira. Probablemente los estemos provocando a ira. A la hora de mandarle algo, debemos estar seguros de que ellos son capaces de hacer lo que le estamos pidiendo. Debemos considerar su edad, debemos considerar su madurez, debemos considerar sus vidas. No podemos esperar que estos pequeños, tenerlos en una silla sentados leyendo por 4 o 5 horas. Son niños. Y quieren jugar, y quieren saltar, y quieren jugar. Son pequeños. De esa manera podemos llevar a provocarlos a ira. También otra manera de provocarlos a ira es cuando los consentimos en todo. Algunos padres lo provocan a ira a sus hijos, dándole todas las cosas que le piden, la necesiten o no la necesiten. Toda y cada una de las cosas que ellos les piden, se lo dan. Y no permiten que ellos sean responsables. Y no permiten que ellos se hagan responsables por sus pecados. Y no le dan consecuencias por sus pecados. Y los dejan salirse con la suya. Pobrecito, no me lo toquen. Consentirlos en todo. Otra manera en que podemos llegar a provocar a nuestros hijos es cuando los desalentamos. Porque quizás no hace las cosas que deseamos. Porque quizás no hace las cosas a la manera que tú y yo deseamos. Queremos que ellos la hagan. Y solamente miramos
el lado negativo. Por eso es importante para nosotros, padres, que tomemos tiempo para comprender a nuestros hijos, que tomemos tiempo para estar con ellos, para poder determinar por qué están actuando de esa manera, por qué están haciendo lo que hacen, escuchándolos, recompensándolos con gracia y amor, mostrándoles también aprobación y honrándolos cuando sea apropiado, y siendo pacientes con ellos. Otra manera de provocarlos a ira es cuando somos muy estrictos. Cuando esperamos que los chicos pequeños se comporten como adultos. Cuando esperamos que ellos se comporten como adultos, siendo niños pequeños. Y queremos que no hagan tonteras. Si nosotros muchas veces hacemos tonteras, ¿cómo no lo van a hacer ellos si son chicos? Muchos hogares se convierten en un regimiento militar, donde ahí está el chico caminando. No, 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 no. Entonces el chico está ahí y no sabe si caminar, si respirar. Es un regimiento militar el hogar. Y los provocamos a ira. También nos provocamos a ira cuando no pasamos tiempo con ellos. No dándoles el tiempo que ellos necesitan. Ellos tienen problemas, ellos tienen preguntas. Y nosotros tenemos que estar ahí para ayudarles, para responder sus inquietudes, para ayudarles a resolver los problemas. En el momento que ellos necesiten, debemos estar para ayudarlos. También nos provocamos a ira cuando tenemos favoritismo. Qué terrible error. Cuando caemos en el favoritismo. Y esto suele suceder, no sé si en todas, pero en muchas familias. En mi familia ocurría. Somos 5 hermanos. Yo soy el mayor. Yo soy el preferido de mi mamá. Por ser el mayor, el primer hijo, el varón. Obviamente que eso está mal. Mi segundo hermano, el que me sigue a mí, era el preferido de mi papá. Porque él era el futbolista. Mi papá fracasó como futbolista. Y entonces mi hermano era bueno en el fútbol. Entonces él ahí se veía reflejado en mi hermano. Su frustración, él quería que mi hermano la pueda llegar a cumplir. Llegar a jugar en primera. Y había siempre en el hogar tensiones, discusiones debido al favoritismo de los padres sobre los hijos. No comparemos a nuestros hijos uno con el otro. No, hermano, eso es un grave error. Decirle a tu hijo, ¿por qué no te comportas como tu hermano? Míralo, tiene 1 año y medio y mira qué obediente que es. Vos tenés 10 y nunca los compares. Nunca hagas eso. Tenemos ejemplos bíblicos de padres que han hecho estas cosas. Como Isaac y Rebeca, con Jacob y Esaú, ¿lo recuerdan? Como Jacob luego con su hijo José. Ambos provocaron a ira a sus hijos. Y luego podemos ver en las Escrituras las consecuencias de eso. También provocamos a ira a nuestros hijos cuando tenemos expectativas irreales. Hay padres que perturban a sus hijos, poniéndolos en demasiada presión para que ellos sobresalgan en la escuela, en los deportes, en la música, en cualquier otra cosa que ellos practiquen. Yo quiero que mi hijo sea un Einstein.
Yo quiero que mi hijo sea Messi, sea Riquelme. No, mis hermanos. Y siempre podemos ver que esta presión constante sobre los niños no tiene nada que ver con ellos, sino que tiene que ver con los padres. Nuestro orgullo, nuestra reputación. Queremos que nuestros hijos sean las estrellas en los lugares donde ellos se encuentren. Pero habrá momentos en que no será así. Los niños sufren una gran frustración cuando sienten que no hay manera, no hay formas en que ellos puedan contentar a papá y a mamá. No hay nada que yo pueda hacer. No importa cuánto yo me esfuerce, mis papás nunca están contentos. La vara siempre está muy alta y nunca se considera cuáles son las habilidades, cuáles son las capacidades, cuál es la madurez del niño o de la niña. Y esto puede causar enojo y amargura en el corazón de ellos. Y esto lo puede provocar a ira. He leído acerca de una joven, una muchacha que enloqueció debido a la presión de sus papás. Había quedado internada en un estado mental muy grave, se dice. Ella había sido una estudiante brillante, una joven muy bella, se dice. Una joven que tenía las mejores notas, que era la más y mejor calificada en todos los lugares donde ella iba. Era la mejor de su curso, pero no era suficiente para sus padres. Se dice que su madre la presionaba para que ella aún mejorara. No era suficiente lo mejor que ella había hecho. Todo lo que ella hacía, su mamá lo criticaba y le decía que debía hacerlo mejor. Luego de un tiempo de tratamiento, esta joven volvió a su casa, recuperada. Pero otra vez al ser exigida, otra vez a ser presionada por su madre, hasta que pasó un tiempo en que esta joven se quitó la vida. Y ella dijo, no importa lo que haga, nunca podré satisfacer a mi madre. Qué terrible, mis hermanos. Exasperar tanto a un hijo que lo lleve a una ira autodestructiva. Si nuestros hijos están airados porque los sobreprotegemos, y no me malinterprete, sí debemos protegerlos, sí debemos tener cuidado de sus vidas. Pero si lo estamos sobreprotegiendo, si lo estamos provocando a ira, por no dejarlos que se independicen de sus padres poco a poco, si los provocamos a ira porque le pedimos cosas imposibles para ellos, dentro de sus capacidades y su madurez, si los provocamos a ira por tener a un hijo favorito por sobre todos los demás, por descuidarlos, por no pasar tiempos con ellos, por no considerar sus necesidades, por tener metas, expectativas irreales acerca de ellos, estaremos pecando. Estaremos ofendiendo a Dios, porque Dios dice que no debemos provocarlos a ira. No debemos provocarlos a ira. Y aquí creo que es donde tenemos una gran lucha nosotros como padres. Tenemos una gran lucha y debemos pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Que nos dé sabiduría a través de su palabra para poder manejar todas estas cuestiones de manera sabia, de manera que no los provoquemos a ira a nuestros hijos. Así que ahora, luego de decirnos Pablo lo que no debemos hacer, va a pasar a decirnos qué debemos hacer. Él dijo, no debes provocarlos a ira, sino debes criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Criarlos, debemos criarlos, dice. Esta palabra significa llevarlos
a la madurez. Llevarlos a que maduren. Nos está diciendo, padres, lleven a sus hijos a la madurez. Y esto es totalmente contrario con lo que podemos ver hoy en nuestro alrededor. Personas de 30, 35 años viviendo en la casa de sus padres jugando a la PlayStation ahí y no quieren trabajar y sus padres los mantienen. Y sus padres son los culpables. Aquí nos dice que nosotros debemos llevarlos a la madurez, a que ellos maduren. Ellos necesitan ser criados. Y aquí hay una urgencia, hermanos. Ellos necesitan ser disciplinados. Ellos necesitan ser instruidos. Ser enseñados la palabra de Dios. ¿Por qué? Te preguntas tú. Porque si tú y yo no lo hacemos, si nosotros no hacemos esto, ellos seguirán las inclinaciones de sus corazones. Ellos seguirán la inclinación de su corazón. Y te puedo asegurar que la inclinación de su corazón no es hacia lo bueno. La inclinación de su corazón es siempre hacia lo malo, hacia la maldad. Hay una urgencia aquí. La Biblia nos llama y nos enseña, nos muestra que cada niño que nace en este mundo viene con una inclinación al pecado. Viene con el pecado en su interior. Es un pecador en miniatura. Es un pecador. Permitámosles a nuestros hijos que expresen sus malos deseos, que expresen toda su maldad sin poner límites, sin poner directrices, y cosecharás lo peor. Cosecharás lo peor. ¿Es esta mi opinión? ¿Es esto lo que yo pienso o es lo que Dios piensa? Veamos lo que dice la palabra de Dios con respecto a este tema. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, dijo en Marcos, capítulo 7, versículo 21. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Lo dice nuestro Señor Jesús. Nuestro problema fundamental es un problema del corazón. El problema de nuestros niños es el problema de su corazón. Nuestro corazón está afectado por el pecado. Jeremías 17:9, un texto que conocemos mucho. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Este es el problema de nuestros hijos. Y este es el problema de toda la humanidad. El problema está en el corazón. Entonces, cuando hablamos de criar a nuestros hijos, estamos hablando no solamente de cambiar su conducta, de cómo él se porta, sino que estamos hablando de enfocarnos en su corazón. Estamos hablando de enfocarnos en su interior, en su corazón. La mala conducta de ellos es un reflejo de la condición caída de su corazón. La conducta siempre está ligada a nuestro corazón, a nuestro interior. Por eso la tarea principal al criar a nuestros hijos es una tarea evangelística. La principal tarea como padres al criar a nuestros hijos es evangelística. Y una vez que ellos son creyentes, nuestra tarea principal es discipularlos.
discipularlos. Lo primero que nuestros hijos deben saber a medida que ellos van creciendo es que su corazón es pecaminoso, que él es un pecador, que necesita salvación y que Dios tiene que transformar ese corazón, que Dios tiene que transformar ese corazón. Es en esto que debemos trabajar. Tenemos una ilustración en la vida de Timoteo. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice allí, recuerda Timoteo, persiste en estas cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendió Timoteo? De su abuela y de su madre. Y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo desde su niñez fue instruido en las escrituras. Desde su niñez fue llevado a entender las escrituras, a entender la palabra de Dios. Y eso fue lo que lo llevó a salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente sabemos que la obra de salvación es solamente de Dios. La obra de salvación es de Dios. Es Él el que obra la salvación. Es Él el que produce transformación en los corazones. Pero la obra de instrucción, la obra de enseñar, es la obra nuestra. Es nuestra responsabilidad como padres. La obra de los padres es instrucción en las Escrituras. Enseñarle la palabra de Dios con el propósito de que ellos sean transformados en su interior. Que sus corazones sean transformados en su corazón, en su interior. El objetivo no es cambiar su conducta, no es cambiar lo exterior, no es cambiarlo de afuera. Porque en un sentido esto lo podemos manejar. Le podemos poner límites, le ponemos restricciones, ciertas reglas a medida que ellos van creciendo y más o menos podemos manejar su conducta. Pero lo que aquí estamos buscando, lo que la palabra de Dios nos llama a hacer es buscar una transformación en su interior, en su corazón. Y eso es solamente algo que Dios lo puede hacer. Solo Dios puede transformar los corazones. Y Dios lo hace solamente a través de su palabra. Dios lo hace a través de su palabra. Y esto nos llama a ti y a mí, mis hermanos, a salir de la comodidad en que nos encontramos. Esto nos llama a salir de nuestra comodidad y nos llama a conocer la palabra de Dios, a conocer las Escrituras y que estas Escrituras afecten nuestras vidas para que nosotros así podamos afectar la vida de nuestros hijos. Así que si tienes hijos que no son creyentes, tu tarea principal es enfocarte en su corazón, en el corazón de tu hijo, para que ese corazón sea transformado por Dios, por el poder de su evangelio, por el poder de su palabra. Esta es nuestra tarea fundamental. Pero si tú tienes hijos que ya son creyentes, tu tarea fundamental es enfocarte en el corazón de Él, para que ese corazón siga siendo transformado y sea llevado a santificación a través de la palabra de Dios. Y la tarea no termina. Si tú piensas que en algún momento vas a descansar, al menos hasta que se vayan de casa.
Pero la tarea continúa, de que son niños pequeños pecadores hasta que se convierten en su niñez o adolescencia, sigue la tarea de discipularlos y guiarlos. Y la tarea continúa. ¿Y cómo llevamos a cabo esta instrucción? ¿Cómo lo hacemos? Un texto muy hermoso que podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 6 nos ayuda a entender un poco el cómo hacerlo, cómo instruirlos a ellos. Es una ilustración de cómo los padres judíos fueron llamados a instruir a sus hijos. Y aquí Moisés instruye a los padres de Israel con estas exhortaciones. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Primero, hay un solo Dios, hijo. Hijo, hay un solo Dios. Versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y con todas tus fuerzas, perdón. Es importante amar a Dios. No solamente conocer de Él, no solamente saber de Él, sino amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Padres, estarán sobre tu corazón. En otras palabras, tú serás el mayor ejemplo para tus hijos. Tú lo serás. Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos. Pero aquí me gusta mucho y es muy interesante cómo lo dice la Biblia de las Américas. Esta parte. Dice la Biblia de las Américas: y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Diligentemente las enseñarás. Y hablarás de ellas. Dice. ¿Cuándo? ¿Cuándo les hablo? ¿Tengo que hacer un salón en casa, un salón de clases? ¿Tengo que comprar varios pupitres, sillas y como en la escuela para enseñarles? ¿Tengo que preparar muchos sermones? No. Las enseñarás, dice, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, dice. En otras palabras, todo el tiempo, en todo contexto, donde tú te encuentres, en todas circunstancias, debe ser una oportunidad para enseñarle a tus hijos. Siempre. Versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí tiene que haber ciertas ilustraciones visuales para que ellos puedan ver. Versículos con dibujos, por ejemplo. Materiales como el que se utiliza aquí en la escuela bíblica para los chicos, para los niños. Para que ellos puedan colorear, pero no solamente que se trate de colorear, sino que a través de eso nosotros le podamos instruir en la palabra de Dios. La instrucción de nuestros hijos es algo que demanda el Señor. Es algo que Dios nos está demandando y que debemos hacerlo continuamente y que debemos hacerlo en todo momento. Y que debemos hacerlo con nuestras palabras, y que debemos hacerlo con nuestro ejemplo, y que debemos hacerlo con ilustraciones. ¿Y qué mayor ejemplo aquí, hablando de ilustraciones, que el gran maestro, nuestro Señor? Él enseñaba a sus discípulos y él usaba plantas, él usaba el agua, él usaba las aves, la higuera, viñas, trigo, cizaña, peces, el mar, etcétera, etcétera. Él usaba ilustraciones para enseñar a sus discípulos. De la misma manera nosotros debemos usar todo lo que tenemos disponible en la creación que Dios ha hecho para poder enseñarles. Utilizar todo lo que tenemos a nuestro alcance para enseñarles a ellos. Entonces,
Les enseñamos acerca de Dios, el Dios único y verdadero, el que no se debe olvidar, al que deben amar con todo su corazón, al que deben obedecerle, el cual le mostramos que deben obedecer con nuestro ejemplo, con nuestras vidas, con nuestras palabras. Y repetimos la instrucción a cada momento, aprovechando toda oportunidad, toda circunstancia, todo momento para instruirles. Y los instruimos con lecciones visibles que los puedan ayudar a ellos a comprender las verdades de las Escrituras. Y los alertamos acerca del mundo en el que ellos se encuentran, en el que vivimos, el mundo en el que tiene valores que se oponen a lo que Dios dice en su palabra y no son bíblicos. Y dice el texto, debemos criarlos en disciplina. De esta misma palabra se usa en Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11, y se usa varias veces. Y es uno de los pasajes que más claramente nos habla de la disciplina. Porque habla de cómo Dios nos disciplina a nosotros. Y nos habla del propósito de la disciplina de Dios para con nosotros. Y no solamente eso, sino que también el texto hace una comparación entre la disciplina de los padres terrenales y la disciplina que Él da. Y nos habla aquí en Hebreos, capítulo 12, versículo 5, y dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La disciplina es una marca de alguien que es un hijo de Dios. El versículo 7 lo dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no sois hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban y lo hacían como a ellos les parecía. Pero Dios, para lo que nos es provechoso. ¿Cuál es el propósito de la disciplina de Dios? Para que participemos de su santidad. Dios nos disciplina ¿por qué? ¿Por qué Dios nos disciplina a sus hijos, a nosotros? Porque Él nos ama, dice su palabra. ¿Y cuál es el propósito de Dios al disciplinarnos? ¿Qué es lo que Él está buscando al disciplinarnos? Al azotarnos, que participemos de su santidad, de su santidad. Y el versículo 11 del mismo texto dice: en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Tristeza. Cuando hablamos de disciplinar a nuestros hijos, si la disciplina que le hemos de dar no duele, no es disciplina. Si no es causa de tristeza, no es disciplina. Si no es causa de dolor, no es disciplina. Disciplinamos a nuestros hijos porque amamos a nuestros hijos, con el propósito de la santificación en sus vidas y de la salvación en sus vidas.
Y cuando Pablo dice en Efesios, en otro texto, en el versículo 4, capítulo 6, criarlos en disciplina, él se está dirigiendo a personas que tenían el Antiguo Testamento. Así que veamos un poco del Antiguo Testamento y qué nos dice, o de qué se trata la disciplina. Y por el tiempo no voy a poder hablar mucho, pero sí les recomiendo el sermón que ha predicado nuestro pastor acerca de cómo disciplinar a nuestros hijos. Usted entra allí al canal de YouTube y lo puede encontrar. Cómo disciplinar a nuestros hijos. Proverbios 13, 24 nos dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Otra afirmación de que si no disciplinas a tu hijo, no es porque lo amas. Como muchas personas dicen, yo no lo voy a disciplinar, yo no lo voy a castigar porque yo lo amo. Yo lo amo a mi hijo. Si no lo disciplinas, lo odias, lo aborreces. Lo estás aborreciendo porque no te está importando su futuro, te está importando tu presente, porque para ti eso demanda trabajo. Entonces yo prefiero no hacerlo. De esa manera lo estamos aborreciendo a nuestros hijos. Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Ya vimos que los niños nacen con maldad, nacen con necedad en sus corazones. Nosotros tenemos que instruirlos, tenemos que corregirles para que esa necedad pueda ser alejada de ellos. Y esto es muy importante, porque muchas veces los padres ven a sus hijos que hacen algo necio y dicen: es que no sabe. Hasta que mi hijo no tenga sabiduría para discernir el bien y el mal, o hasta que él no sepa lo que es malo y bueno, hasta que él no se rebele contra mí, yo no lo voy a corregir. Mi hermano, vas a llegar tarde. Vas a llegar tarde, porque la Biblia dice que la vara de la corrección da sabiduría. Es la que ayuda a discernir entre el bien y el mal. Porque es que el niño sabe que algo está mal, porque cada vez que él lo hace, duele. Cada vez que va a tocar el enchufe, tú le dices: no se toca eso. Él sabe que eso está mal. Proverbios 23:13 dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá, no va a morir si tú lo castigas con vara. Lo vas a castigar con vara y librarás su alma del Seol, dice. Y aquí estamos hablando del futuro lejano de ellos. Estamos hablando de su eternidad. Si tú aborreces a tu hijo, si tú lo odias, lo que debes hacer es no corregirlo. No lo disciplines y así va él a terminar en el infierno. La forma de librarlo es corrigiéndolo, castigándolo con la vara. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, dice. Un buen versículo para memorizar. Si tú dices: mi hijo no es sabio, mi hijo no es sabio, hay una manera de darle sabiduría. Hay una manera de instruirle a discernir entre el bien y el mal. Y la forma bíblica es también por medio de la disciplina. Porque cada vez que peco, hay consecuencias por mi pecado. Y dice la otra mitad del mismo versículo 15 del capítulo 29. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. No sé si tú has visto esto de los niños consentidos. Tú te encuentras allí en el chino, en el mercado, y está el niño allí en el piso haciendo berrinche, a los gritos. Y la mamá ahí con el celular: dale, hijo, levántate.
Sí, lo ven, por eso te ríes, porque lo vemos a diario. Y tú por dentro dices, una buena varita le haría falta, una buena corrección le haría falta. ¿Hay una solución para esto? Sí, y es dejar de consentirlo y empezar a corregirlo. Este texto de Efesios 4 nos dice que tenemos que disciplinar. Y es un mandato para los padres, es algo que tenemos que hacer. Cuando ellos pecan, debemos disciplinarlos. Debemos aplicar un dolor razonable. Escucha bien, razonable. No estamos buscando acá lastimarlos, dejarles marcas, dejarles moretones en su cuerpo. No. Aquí lo que buscamos es aplicar un dolor, que sientan dolor por la consecuencia de su pecado para que aprendan sabiduría, para que aprendan a discernir. Mis hermanos, estamos totalmente de acuerdo de cualquier tipo de maltrato o abuso hacia los niños. No creas que estoy a favor del maltrato, del abuso de niños. Al contrario, estoy totalmente en contra de la violencia contra los niños, del abuso. Acá estamos hablando de corregir en amor. En amor. Aquí estamos hablando de corregirlos con paciencia. Aquí Dios nos muestra que Él ha establecido este medio, la disciplina para corregir a nuestros hijos cuando desobedecen. Disciplinándolos a tiempo. A tiempo. Siempre escucho estos ejemplos de los padres, ¿no? Hijo, te lo voy a decir una vez. Y ahí está el papá. Voy a poner mi ejemplo. Bastian. Pero le dijiste que le ibas a decir una sola vez. A tiempo. Ahora no obedeciste. Disciplina. Con prudencia. Necesitamos sabiduría para esto. No vas a agarrar un palo de escoba y se lo vas a reventar en la cabeza. No. No le vas a dar una trompada en la cara a tu hijo. No le vas a arrancar los pelos, no le vas a agarrar de las orejas. Yo creo que Dios particularmente creó una parte muy acolchonada en nuestros cuerpos que es el lugar adecuado para eso. Creo que Dios sabiamente nos hizo así, para que en ese lugar podamos aplicar la disciplina. Con amor, sin ira. Muchas veces los padres caemos en esto. Los hijos dejamos que desobedezcan. Nos hartamos, lo agarramos y lo tiramos contra la cama. No, mi hermano, eso es pecado. Esa no es la manera de tratarlos. Esa no es la manera. Es con amor, demostrándole que tú los vas a disciplinar de la manera en que Dios nos disciplina a nosotros, porque nos ama, porque Él busca que podamos participar de su santidad, que en nuestras vidas haya santificación. Es por amor que lo hacemos, porque los amamos. Porque estamos viendo que su camino de desobediencia, si Él continúa creciendo en ese camino de desobediencia, ese camino lo va a llevar al infierno de cabeza si yo no lo corrijo, si yo no lo disciplino. Y además de eso, en esta vida va a tener muchas consecuencias por ser una persona desobediente, que no acata órdenes, que no se somete a la autoridad. Disciplinarlos a tiempo, con prudencia, con amor, sin ira, en el lugar correcto, les hará bien a nuestros hijos. Les hará bien a ellos.
Les hará bien porque lo dice Dios, no porque lo digo yo. Dios lo ha establecido así. ¿Y tú te crees más sabio que Él? ¿Acaso somos más sabios que Dios que nos creó? Tenemos que advertirles a ellos. Tenemos que advertirles que no solo hay consecuencias físicas aquí dentro de la familia, por su conducta, por su desobediencia, sino que hay consecuencias mucho más serias, que hay consecuencias mucho más graves que vienen de parte de Dios. Esto es muy importante. No es que mi hijo me desobedeció a mí y por eso me ofendió a mí y yo lo voy a disciplinar. No, ellos desobedecieron a Dios. Entonces yo por eso lo voy a disciplinar. Han desobedecido lo que Él dice en su palabra. Esta palabra disciplina, entonces se refiere a lo que se le hace a un niño en el término de la disciplina. Pero la palabra instrucción se refiere a lo que se le dice, a lo que se le enseña a los hijos, como lo vimos. Y ambas cosas van de la mano. Disciplina y amonestación y disciplina van de la mano, van juntas. Les explicamos a nuestros hijos qué fue lo que hicieron. Le preguntamos, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cómo le llama eso la Biblia? ¿Eso agrada a Dios? ¿Lo hiciste porque glorifica a Dios? ¿Te das cuenta que eso que has hecho ofende al Señor? ¿Por qué ofendes al Señor? Les muestras por qué ofende a Dios. Les muestras cuáles son las consecuencias de cada pecado. Y luego tú lo disciplinas. Mis hermanos, la meta principal de la crianza de nuestros hijos, la meta principal para nosotros debe ser nuestra obediencia a Dios. Primeramente, nuestra obediencia a Dios. Nuestro anhelo es agradarle a Dios. Es glorificar a Dios en la forma en que yo voy a criarlos, en que yo voy a instruirlos, en que yo los voy a disciplinar. Mi meta principal es obedecer al Señor, obedecer su palabra. Yo quiero ser el padre que tú deseas que sea, Señor. Quiero obedecerte, quiero agradarte en todo. Esa es mi principal meta. Pero obviamente luego voy a buscar para mis hijos, por encima de todas las cosas, por encima de cualquier cosa que yo le pueda enseñar, le voy a enseñar el Evangelio. Por encima de todas las cosas, lo que yo voy a buscar para ellos es su salvación, la salvación de su alma. Y eso es algo que ni tú ni yo podemos hacer. Por eso es que necesitamos orar. Debemos orar por nuestros hijos. Debemos orar por su salvación. Debemos orar por su transformación. Porque si no, todo lo que tú puedas hacer será en vano. Porque ellos tienen corazones de piedra. Ellos están muertos en sus delitos y pecados. Están muertos. Ellos necesitan que Dios les dé vida. Que Dios les cambie ese corazón de piedra. Y por eso tenemos que estar de rodillas, diariamente, rogando a Dios por ellos. Y también algo que pensaba, concluyendo ya, es que también tenemos que trabajar en nuestra santidad. Tenemos que trabajar en nuestra vida primero. Lo mejor para mi hijo es que tenga un padre que busca a Dios. Que tenga un padre que ama a Dios. Que él vea que su papá lo ama al Señor por sobre todas las cosas. Que el Señor es lo principal en su vida. Que no hay otra cosa más importante que el Señor para su papá. Que no hay otra cosa más importante para su padre que adorar a Dios por sobre todas las cosas. No hay nada mejor para nuestros hijos, que ellos vean el gozo que hay en nosotros de querer glorificarle a Él, de querer glorificar al Señor en nuestras vidas. Lo mejor para nuestros hijos es que vean
la santidad de nuestras vidas, que vean vidas piadosas, ejemplares para ellos, porque ellos copian todo. Son esponjas que absorben todo. Y lo sabemos, por eso te ríes. Si ellos ven en nosotros pecado, si ellos ven que pecamos, si ven que tomamos a la ligera el pecado, ellos lo van a hacer de la misma manera. Van a pensar y van a hacer lo mismo. Entonces busquemos que lo que ellos vean sea la santidad de nuestras vidas. Así que importa cómo vivimos. A Dios le importa cómo vivimos y es importante para la vida de nuestros hijos. Y para cerrar, voy a citar a Martin Lloyd-Jones, un predicador de unos años atrás. Y él dijo, y lo cito: deberíamos provocar en nuestros hijos la impresión de que la cosa más maravillosa del mundo es el cristianismo. Y no hay nada, y que no hay nada en la vida que se pueda comparar a ser un cristiano. Esa es la impresión que debemos darle a nuestros hijos, que no hay otra cosa más maravillosa en el mundo que el cristianismo, que no hay otra cosa comparable que el ser cristiano. Así que reflexionemos, meditemos en nuestras vidas. Padres, meditemos en nuestras vidas. Señor, con cuánto temor nos acercamos a ti. Te pido perdón si he ofendido a alguno de mis hermanos. No es esa mi intención.